Asturias es la comunidad autónoma de España con más presencia de oro, desde el que encontraron en sus montañas los romanos hasta el que puede hallarse en algunos de sus ríos. Se celebra en Navelgas el Campeonato Mundial de Bateo de Oro. ¿Qué es eso? Pues como en las películas, los que encontramos las pepitas de oro se ponen a batear la arena y encuentran una pepita. Yo me he propuesto hacerlo. Mi reto en este programa es encontrar oro en este río. ¿Lo conseguiré? Voy a buscarme mentores suficientemente hábiles como para que me enseñen de verdad. Soy Juan Ramón Lucas y esto es Forjando Historia. El bosque de Muniellos es probablemente el más salvaje de Europa Occidental. Más de 5.000 hectáreas de roble que solo pueden visitar al día 20 personas. Hoy nosotros somos uno de los 20 afortunados que va a visitar este espacio tan especial, tan singular. Y más aún, vamos a descubrir la relación entre este entorno especial, único, y la minería. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Ramón, ¿Cómo estás? encantado. Pues sí, bueno, no te digo yo de estar aquí en Muniellos, en toda esta zona. ¿Cuál es el vínculo de este área con la minería? Bueno, pues mira, las últimas décadas del siglo XX y al principio del siglo XXI, pues empezó una minería muy potente aquí. Fue una minería muy tardía, no es equivalente a la minería de la Cuenca Central, ni tampoco la de Villablino. O sea, estamos hablando de años 50, años 60. Años 50, años 60. Pero es una minería que de alguna forma transformó Cangas de Narcea, dependió todos esos años de esa minería, ¿no? Y en los años 80, pues aquí había una minería, unas empresas, 5 empresas muy potentes. Para darte una idea, había 2.000 mineros trabajando, empezaron todos los servicios a funcionar, empezó toda la construcción, eso fue un revulsivo total, ¿no? Al final, entre la década de los 90 hasta el 2020 que se cerró, pues esta minería era terriblemente potente, tenía unas características, las capas determinadas y una mecanización muy potente. Tú estuviste además trabajando en una de las últimas minas que se cerraron. Yo estuve en una de las últimas minas que estuve trabajando, toda mi vida profesional la pasé aquí. ¿Y cómo se ha conseguido preservar todo esto en un área de explotación minera importante, este paisaje, esta naturaleza? Aquí las capas se presentaban de una forma semi-horizontal, decirte eso es quiere decir que más o menos eran muy llanas, entonces en longitud se podía explotar muchísimo, pero en profundidad no avanzaban mucho. Entonces, por ejemplo, aquí nunca verás un pozo vertical, que era necesario, como la Cuenca Central. Aquí se explotaban pues con minería de alta montaña, con transversales que entraban por alta montaña y todo lo demás con algún pozo inclinado, pero muy leve, con lo cual... Por eso no hay castilletes. No hay castilletes. Claro, Enrique, viendo todo esto, todo este espacio natural tan hermoso, tan salvaje, cuesta pensar que aquí hubo una industria minera potente, pero fue así. Pero viniendo aquí, a mí me ha parecido ver una mina, una explotación minera abierta. Hay un yacimiento bastante importante. Curiosamente, el carbón de esta zona tiene unas características que vale para hacer acero. Ajá. Y es muy difícil que haya ese tipo de carbón, ¿no? Entonces esa mina no saca carbón para las térmicas ni para energía, todo aquello se acabó. Pero sigue habiendo ese carbón para hacer acero y también tiene un futuro para la minería del grafito por tener esas características de carbono. Sí. Con lo cual hay 80 personas ya trabajando y vamos, a corto plazo va a subir en plantilla y demás. Es algo que tenemos ahí que también ahora que bueno, puede seguir manteniendo un poco de futuro. Ya no es aquella minería evidentemente, pero bienvenidos sean para Cangas cualquier cosa de 80 o 130 o 140 personas. Y al mismo tiempo una convivencia perfecta, compatibilidad absoluta. Totalmente. Con el espacio natural y la preservación. Minería de interior y aprovechando partes de una mina que ya existía, o sea, no hay afecciones nuevas en ningún sentido caso. Antes de irnos a Tineo para batear oro, me gustaría entender y conocer a fondo la comarca de Fuentes del Narcea.
Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Juan Ramón? Pues encantado de estar aquí, si no me equivoco, sobre el río Navia. Sí, sobre el río Navia. Y en la cola de un embalse. Sí, unos kilómetros más abajo tienes el embalse de Grandas, de Salime. Ajá. Ujú. Y además la particularidad de donde estamos es que estamos justo encima de un límite geográfico. A tu espalda tienes Galicia y a mi espalda tengo Asturias. O sea, estamos en, tú puedes particular. estar, bueno, a lo mejor estamos los dos en Asturias a estas alturas, pero Más tú o podrías estar en menos, Asturias y sí, yo en Galicia. efectivamente. Bueno, voy para Asturias un ratín. ¿Qué es esto exactamente? Me decías la cola del embalse. La cola del embalse, pero es que además es un sitio también muy particular porque en época romana y luego en tiempos posteriores, en esta zona se sacaba, había minas de oro, pero en esta zona de aquí lo que predominaba era el hierro y la plata. Y si te fijas en todo el margen izquierdo, verás esos restos, esos pequeños desmontes que hay en la montaña y que posteriormente se fueron haciendo conatos de minería y que hoy nos ha dejado este paisaje tan particular. Claro, o sea, esa especie de mordeduras que hay en la ladera y esas hendiduras también son restos de explotación minera. Sobre todo esa pequeña lengua que ves un poquito más atrás. Ah, sí, ahí lo veo, ahí lo veo. Y si nos fuéramos un poquito más altos, veríamos también muchísimo mejor el tema de los restos mineros de esta zona, porque aquí quedan un poco disimulados con la vegetación y la roca. Has hablado de Río de Porcos. Esto es el Navia. Esto es el Navia. Pero la zona o la localidad que tenemos detrás se llama así. Sí, nombre peculiar, ¿eh? Sí, ¿por qué? Pues mira, dicen que antiguamente en esta zona había muchos jabalís. Bueno, sabes que toda esta zona es de fala entre asturiana gallega. Galicia, Asturias, y aquí en Asturias habla la fala, sí. Eso, entonces, bueno, aquí a los jabalíes se llamaban porcos. Precisamente esa abundancia de porcos es lo que le dio nombre al pueblo. Si no me equivoco, Alejandra, aquí se cultivaba vid, vino, como en toda la zona de Cangas, y aquí lo hacían de una manera muy especial. Sí, en la zona del suroccidente este clima tan particular que tenemos ha permitido el que haya presencia de vid. En esta zona en concreto, en Ibias, todavía más. Y precisamente esa presencia de tanto sol, sobre todo por el verano, aquí las viñas también las utilizaban para refugiarse del sol. Pues vamos a verlo, Alejandra. Venga, vamos a ver. Te sigo. Que bueno, otra de las peculiaridades que tenemos en Río de Porcos, que tenemos presencia de alcornoques y madroños. De hecho, a los alcornoques aquí se llaman sufreiras. Sufreiras, es el nombre local de los alcornoques. Este es un alcornoque. Efectivamente. Además que se le ha quitado la corteza como para hacer corcho también. Así es. Si te fijas, en la parte de arriba estaría sin quitar, Sí. y entonces quitan esa primera capa, porque aquí en la zona, bueno, pues la verdad que hacían sobre todo dos cosas. Una, corchos y tapas para los bucoids, que era donde se guardaba el vino, las tinajas grandes donde se guardaba el vino, y para hacer trobos, que los trobos en Asturias son las colmenas, exactamente, lo que guardábamos luego dentro de los cortines. Cortines, que son esos muros altos que se construían para que el oso no... Efectivamente, era una construcción redonda en la que dentro estaban las colmenas, y para que, bueno, es una zona, comarca Fuentes de Narcea, es una zona que hay mucha presencia de osos históricamente y afortunadamente en estos últimos años se ha recuperado mucho la especie, pero ya en sus tiempos, originariamente, se construían estas construcciones de 2 metros de altura para proteger la miel, que aquí en la zona de Ibias está el territorio plagado de esos cortines. Pues mira, aquí tienes el famoso emparrado de Río de Porcos. Como puedes ver, son pérgolas de madera que, bueno, aguantan, van reparándolas, pero bueno, siempre se intenta que la arquitectura sea exactamente la que había, y sobre ella van las parras, que es una solución muy práctica cuando aprieta el calor aquí en Ibias y puedes recorrerte todo el pueblo bajo la sombra de los emparrados. Claro, y de paso que subes y bajas te coges una uvita. Bueno, pues también.
Además, este tipo de uva es una uva dulce de mesa que es rica para consumir. Tenemos el emparrado, tenemos los alcornoques, tenemos un microclima especial, tenemos el río ahí abajo, un lugar único, ¿eh? Es una joya para nosotros, la verdad. Pues gracias por contárnoslo, Alejandra, ¿eh? Pero voy a seguir explorando toda esta zona. Genial, disfrútalo. En este contexto natural tan especial, hay cientos de actividades que se pueden hacer. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, bien hallado, encantado en esto que es como el Escorial asturiano. Efectivamente, sí, así se conoce al monasterio de Corias, como el Escorial asturiano. Ahora mismo gran parte de él es parador de turismo, digo gran parte de él porque hay una zona en la que todavía viven los monjes dominicos que comparten espacio con los huéspedes del hotel. Y viven en una zona que Viven en una zona así aparte, que está allí, en aquel lado de allí, donde está la iglesia. Más o menos el 75% del edificio es parador, con todas las instalaciones de parador, pero los monjes todavía conservan jardines también, varias habitaciones, hasta 14 habitaciones, despachos, y la iglesia. La iglesia la siguen gestionando los monjes dominicos que dan misa y hacen celebraciones. Podemos pasar, ¿no? Vamos Adelante, a verlo. por favor. Aquí empieza todo, ¿no? Eso es, sí, estamos dentro, literalmente dentro, de los restos de la iglesia fundacional del monasterio, la que construyeron o mandaron construir los condes Piñolo y Aldonza para que religiosos pudieran acudir y construir una base para construir el monasterio soñado por ellos. Esta iglesia funcionó al principio 100, 150 años a lo mejor, pero enseguida ya construyeron otra iglesia intermedia y después la iglesia que existe a día de hoy. Y esto se quedó como olvidado. Esto fue un verdadero tesoro cuando lo encontraron las personas que reconstruyeron el monasterio para parador, entraron las excavadoras para hacer el garaje y se encontraron con esto. Para los arqueólogos es un verdadero tesoro porque es una cápsula del tiempo de 600 años de antigüedad, pero no de un punto determinado, sino de otros 300 años de duración. Es decir, encontraron distintas capas con personas enterradas, con distintos tipos de ropajes, distintos utensilios, herramientas, que ahora mismo están en el Museo Arqueológico de Oviedo, gran parte de ellas, y algunas aquí detrás de mí en el museo que conservamos aquí en el monasterio, en el Parador. O sea, que esto tenemos, por ejemplo, esto tenemos aquí, me parece un sarcófago. Eso es, un sarcófago de un abad, posiblemente. Muy bien, Daniel, pues oye, ya hemos visto los orígenes, los cimientos, vamos a visitar lo que es un poco recorrer algunos de los lugares principales, ¿no? Claro que sí, vamos allá. Yo te sigo. Y este es uno de los dos claustros del monasterio. Eso es. Este es el claustro que llamamos noble, el claustro de los monjes. Está tal cual ellos lo dejaban. Ellos procesionaban dando vueltas alrededor del claustro rezando. Lo único que escuchaban era el ruido del agua, de la fuente y de sus propios rezos. En esta parte los setos siempre se mantenían más o menos a esta altura, así lo hemos hecho nosotros. Incluso hemos mantenido la araucaria, el árbol que plantaron los monjes hace 130 años. Desgraciadamente esta araucaria se está muriendo de pena, es una araucaria hembra, sí, porque enfrente había plantado una araucaria macho. La araucaria macho no sobrevivió demasiado, murió, no se sabe bien por qué, porque debajo sí que hay ríos subterráneos, es decir, agua para los dos sí que podría haber, pero la araucaria macho no sobrevivió. Desde aquel mismo instante la araucaria hembra empezó a morirse. Le faltan estas ramas que hemos cortado ya cuando han sido peligrosas y corrían peligro de caerse e irremediablemente se va a morir. Se ha intentado revitalizar este árbol plantando otros enfrente, pero cuando se ha hecho, las raíces de la araucaria crecen, envuelven las raíces del árbol plantado y lo mata. No deja que haya nada más plantado aquí en este claustro. Es uno de los secretos del monasterio. A ver si el otro secreto es que fue ella misma la que se cargó al macho. Esa es la otra teoría, sí, de que el macho no sobrevivió porque fue la hembra la que con sus raíces aplastó las raíces del macho y lo único que quiere es estar sola. Bueno, pero se está muriendo. Sí, otra cosa, me han dicho que aquí hay presencias. Sí, bueno, hay alguna sensación. Aquí hay dos relojes de sol
y un reloj del campanario que se ve ahí arriba. Ese reloj hace ya muchos años que no funciona porque el mecanismo dejó de funcionar. De hecho, toda la torre del campanario está totalmente clausurada, no se puede llegar a ella. El monasterio sufrió distintos incendios y derrumbes a lo largo de la historia y uno de ellos motivó que toda esa zona de la torre quedara totalmente inaccesible. Sí que sigue la escalera de madera, pero es muy peligroso pasar por ella. Los monjes tocan las campanas a través de un sistema informático mecánico que han conectado unos técnicos por el tejado. Informático mecánico, no tienen que subir a hacerlo manualmente, vamos, en ningún caso. Y en aquel momento también dejó de funcionar el reloj, pero dicen que si uno se queda mirando fijamente al reloj, sobre todo a determinadas horas de la noche, puede empezar a moverse cuando es totalmente imposible porque está solo, porque está el mecanismo parado. Sí. ¿Se ha movido? Sí, sí, se ha movido. Si lo miras, se está moviendo. Si lo miras, se mueve, pero no tiene explicación. Pues el mecanismo está totalmente roto. No debería de poder moverse. Vámonos. Vámonos a seguir viendo esto porque... Y ahora estamos en el comedor. Claro. En el comedor, que es el antiguo comedor de los monjes, entiendo. Eso es justo la misma estancia donde los monjes estuvieron desayunando, comiendo y cenando durante tantos cientos de años. Justo el mismo hueco donde ahora comen, cenan, almuerzan y cenan nuestros clientes. Y aquí, desde aquí, que esto se conserva, esto era el lugar desde el que durante las comidas y las cenas se leían los textos. Eso es, desde aquí se leía la Biblia ininterrumpidamente, había una, dos o tres personas encargadas, siempre había alguien leyendo y desde aquí arriba también se podía visualizar todo el comedor. Y nos sentimos realmente embajadores y anfitriones de la comarca de Fuentes del Narcea. Y podemos decir que repartimos unos 100 clientes al día para que visiten los restaurantes, visiten las zonas de interés y se lleven un buen recuerdo de esta zona. Visiten, entre otras, alguna bodega. También, alguna bodega como las que hay por aquí cerca, todas dentro de la denominación de origen vinos de Cangas, y particularmente hay una aquí que perteneció en su día al monasterio, la bodega Monasterio de Corias. Bueno, y además en esta bodega creo que te está esperando Andrea, la responsable de la bodega, para enseñártela. Ah, pues acudo raudo. Muchas gracias. A ti. Gracias, Daniel. Andrea, estamos entre viñedos ante el monasterio de Corias, que es donde nace el vino de Cangas. Sí, la tradición vitivinícola en esta zona la trajeron los monjes benedictinos cuando llegaron aquí gracias al conde don Piñolo y doña Aldonza, que vivían allá arriba a principios del siglo XI. Y desde entonces se ha hecho vino aquí, un vino singular, distinto, Sí. y se cultiva de una forma que se llama, creo, heroica, ¿no? Sí, heroica o extremo, vino extremo. Vino, bueno, sí, heroica o extremo. ¿Y es por qué? ¿Tú por qué crees? Pues yo diría que a mí lo de heroica es porque hay que cultivarla en estos cuestones. Es así. Sí, más o menos es así. Aunque aquí hay bancales. Se llama heroica por eso. Sí. La viticultura heroica lo certifica el CERVIM, que es una asociación en el Valle de Aosta, en la cual son zonas montañosas o pequeñas islas en las que es imposible mecanizar la viña. O sea, porque la inclinación mínima del terreno sea del 30%, porque las viñas están en bancal, como es el caso de esta, porque haya viñedo por encima de 500 metros en clima montañoso, que la maduración y la falta de exposición solar hace que el fruto madure más despacio y sea un poco más complejo, o que sean plantaciones en pequeñas islas, como es el caso de las Canarias. Claro, aquí, salvo la última, estos viñedos reúnen todas. Exacto. Y es un vino diferente el de Cangas, precisamente por la ubicación, por la altura, por el territorio. Es un vino que está muy tipificado, porque es un vino atlántico de libro, muy fresco, delgado, juvenil, elegante, y las variedades que tenemos aquí son autóctonas y no son variedades al uso. O sea, porque estamos un poquitín aislados del mundo, ahora no, la zona durante mucho tiempo, y la montaña son variedades autóctonas que no encuentras en ninguna otra parte del mundo. Y aquí el vino de esta zona, de Cangas, aquí de Corias, se hace con estas uvas. Sí, se hace con la uva recogida de este área suroccidental Astur, donde hay un microclima dentro de la provincia asturiana que hace que la uva madure y genere suficiente azúcar para elaborar vino sin ningún problema. Se conoce poco, ¿no? Hay muy poca producción. Hubo una industria vitivinícola muy grande, pero entre el siglo XVIII y principios del XX. Luego, la industria del carbón hizo que la gente en esta zona dejase el campo, entre otras cosas la viña, y las viñas viejas que tenemos hoy son parcelas que hasta el año 2001, que la zona se profesionalizó, se trabajaron para autoconsumo. Ah, o sea que, claro,
aquí había viñedos que traen por recopilar un poco, Sí. aquí había viñedos que traen los monjes benedictinos. Sí, la tradición al trabajo de vid llegó en el siglo XI. En el siglo Ya en XI. el siglo XVI había decretos reales en torno al vino de Cangas y en el siglo XIX la mitad del concejo de Cangas, del Narcea, se ganaba el pan trabajando la viña o el vino. Pero claro, cuando empiezan a abrirse las minas en el Narcea, todo esto se pierde. Sí, la gente dejó el campo por el trabajo de la industria del carbón, donde fue un trabajo físicamente, todo el mundo sabe, muy duro, pero económicamente más rentable. Y esto se recupera a partir de comienzos de este siglo. La zona empieza a recuperar viña vieja en la década de los 90, ya que se crea una asociación para empezar a hacer vino en Cangas solo con la uva de Cangas, porque estaba quedando muy poca viña y si se pierde la cepa vieja plantada se pierde la cultura del vino realmente. Y profesionalmente con trazabilidad, viticultores y bodegas hacen su primera añada en el 2001. Si todo va bien, este año haremos 25 vendimias. A mí hay una variedad que me gusta mucho y es el verdejo negro. Sí. ¿Quieres que te lo enseñe? Sí. Te voy a enseñar el verdejo negro, el carrasquín, el albarín negro y el albarín blanco. Hay a tope para elegir. Lo que vamos a aprender. Te sigo. Vamos. Aquí es donde se almacena el vino en barrica. Sí, aquí hacemos una guarda al vino tinto. El tinto. Sí, porque también trabajamos blanco en barricas, pero ya está en la otra bodega, que la tenemos dividida en 2 espacios. Vale, pues vamos al asunto. Claro. Vamos a empezar por el blanco, vale. Venga, un albarín blanco 100% asturiano. El albarín blanco en Cangas es una variedad que se tuvo que recuperar, porque hace 25 años la gente plantaba algo de blanco en Viña Vieja para comer. O sea, para comer la uva. Sí, la gente en vendimia topaba con albarín blanco u otras blancas y la comía. Dejaba secar en hilo para tener uva pasa de cara al invierno. La piel es muy fina y como pipas. Cosa que la uva tinta, la piel es más gruesa y el mosto puede estar muy dulce, pero masticarlo ya es un poco más complicado. Te dejo que lo huelas. Vas a notar el tostado de la barrica, aroma de flor blanca, piesco, pera, manzana verde, un punto Sí, más dulce fruta, por el trabajo sí. del roble asturiano. Este es, ¿cuál era el verdejo? El verdejo negro es este. El verdejo negro a día de hoy es la variedad que menos abunda en Cangas y es un poco la princesita del guisante porque es una variedad muy delicada pero muy fina y elegante. A mí me gusta mucho y cuando alguna gente le dice, no, verdejo negro, a ver, Sí. no es un verdejo negro. No, vas a ver por qué la gente coloquialmente llama verdejo negro a esta variedad, Ah, ya claro. que la capa de color es muy baja, pero Casi te juro rosado. que fermentó con todas sus pieles. Es un vino muy fresco, muy juvenil, ideal para tomar sobre todo en verano. Oye, qué bien, Andrea. Vino de Cangas, muchísimas Vino de gracias. Cangas. He Salud. aprendido mucho Gracias a contigo, vosotros por Salud. venir, de verdad. En la incesante búsqueda de lo valioso, pasamos por alto que a veces lo más preciado no brilla. En esta pequeña aldea de Llamas del Mouro sobrevive contra el tiempo el último reducto de la alfarería clásica asturiana, la cerámica negra. De la mano de Verónica, que es artista, que es alfarera, que es heredera, vamos a conocer en qué consiste, cómo se preserva y ver qué es lo que puedo aprender. Verónica, ¿qué tal? Hombre, Te pillo trabajando, que es Juanra, ¿qué cuando tal? vienen las musas, cuando uno trabaja muy bien, pues dispuesto a conocerte, a aprender y a descubrir algo sobre esta alfarería artesanal. Ah, pues me parece muy bien. Pues mira, vas a aprender muchísimo. Bueno, Sí, ¿no? a lo mejor no aprendes mucho, pero por lo menos las Vamos a dudas que tenga yo, intentarlo. lo vamos a intentar. Las dudas que tengas yo te las respondo. Pues no, para empezar, ¿qué estás haciendo? Pues mira, voy a hacer este tipo de pieza, mira, como esa que ves ahí. Ah, sí. Que es un tipo botella, es una botella que antiguamente se utilizaba, bueno, antiguamente, no tan antiguamente, pero para el orujo. Metían qué el bueno. orujo, bueno, Qué unos bueno. vasitos que se hacen y se echaba el orujo ahí. Entonces voy a hacer una, o vamos a intentar hacer una, ¿te apetece? ¿Me ofreces? Ah, me apetece muchísimo. ¿Sí? Es la mejor manera de aprender. Pues Mancharse las manos. Ah, pues estupendo. Pues venga, anímate. Te quitas la mochila y te remangas un poco la camisa, que vienes muy blanco.
O sea, que me voy a manchar seguro, ¿no? Hombre, claro. Y ahora lo que tenemos que hacer es tener las manos muy húmedas, muy mojadas. Así. Oye, ¿desde cuándo llevas tú haciendo esto? Uf, pues mira, pues llevo desde los 6 años aproximadamente. ¿6 años? 5 o 6 años, sí. Yo mis primeros juguetes jugaba con 4 o 5 añinos, hacía juguetitos de barro, pelotitas y muñequitos. Y luego ya cuando... Ahora vamos a poner las manos por aquí, así, sin apretar mucho, ¿eh? Ah, vale. Y ya cuando fui siendo un poquito más mayor, con 6 años, 7 años, pues mi abuelo, pues ya me intentó... Ten cuidado, no aprietes mucho, así. Ya me intento meter en el torno y me daba una caña. Sí. O sea, madre mía. Tu abuelo. Eso mi abuelo, sí. Nos venía de tradición familiar. Sí, Tu sí, abuelo sí, y sí. tu bisabuelo Sí, y sí. antes... A ver, aquí en el pueblo antiguamente había muchísimos alfares. Habría como hacia 60, 70 alfares. ¿Sí? Sí. En todas las casas había un alfarero o alfareras. Que antiguamente había muchas mujeres también alfareras que trabajaban muy bien. Pero ya eres tú, ya la que queda ahora. La que ya queda es la ahora última. soy yo, sí. Y hablamos de cerámica negra, cerámica tradicional, ¿cómo le llamamos a esto? Cerámica negra tradicional. Cerámica negra tradicional. Eso quiere decir que tú, el torno este es eléctrico, pero la forma de trabajar el barro o la arcilla o el material que sea es la tradicional, la de siempre. Sí, la de siempre. A ver, lo único que cambia... Aquí lo hacemos siempre igual, siempre lo vamos a hacer igual. Lo único que nos cambió fue el torno, que cambiamos el torno de pie por el eléctrico. Sí. Lógicamente tienes que ir avanzando un poquito, además es más cómodo. Lo demás lo hacemos todo exactamente igual. Sacamos el barro aquí, O sea, que eso es tierra de aquí. es tierra de aquí. Sacamos 2 tipos de tierras, una más rojiza y otra más clarita, más color marroncito. Se mezcla, la amasamos aquí y luego ya sale esta pasta. Porque es negra. Es decir, yo aquí la estoy viendo marrón. Ay, el gran secreto, como decía mi abuelo. ¿Ah, sí? No, a ver, no hay ningún secreto. El negro es a la cocción. Una vez claro. que la pieza está seca, que ya hacemos la pieza y está seca, que tarda en secar, a ver, dependiendo del tiempo. Ahora en verano pues tarda antes en secar porque, bueno, está el tiempo más seco y pega el sol y podemos sacarlas fuera. En invierno hay tanta humedad que tardan más en secar. Una vez que esté hecha la pieza, se mete al horno. Es un horno que, bueno, luego si quieres verlo, Sí. pues le puedes echar un vistacín, no pasa nada. Ya lo usamos menos porque ya tenemos un horno de gas. Se meten todas las piezas en el horno y se tapan. Le metemos fuego por abajo y empezamos a atizar durante entre 12, 14 horas diarias, Madre ¿eh? mía. O sea, diarias no, perdón, seguidas. Todo seguido. Y una vez pasadas esas horas, se tapa, se ahoga tanto arriba donde están metidas las piezas como abajo donde estás metiendo la leña y se deja reposar durante aproximadamente una semana. A la semana, que esté ya más o menos fría o aún así está caliente, ese humo que queda acumulado ahí dentro es lo que le da el color negro a las piezas. Qué bueno, qué bueno. Oye, y esto, aquí estamos dándole forma, ¿no? Claro, le estamos dando forma, tenemos que subir el barro. Si pones la mano así, vas a notar cómo sube, pero muy suave. No, júntame las muñecas así y ya verás cómo notas que sube el barro. Sí, sube, sí. Pero tú lo estás haciendo subir desde dentro. Desde dentro y desde fuera. Tienes que llevar las manos Yo no estoy haciendo nada, yo a simplemente... la par. ¿Subo las manos hacia arriba? No las muevas. Así está muy bien. Mientras no apretes mucho. Eso, ahora puedes ir subiéndola si quieres despacito para que veas cómo va. Así. Sí, se nota que va subiendo. Bueno, despacio. Despacio. Vale. Me estoy cargando... Bueno, estoy haciendo otra pieza. Bueno, mira. A ver, esto es un oficio artesano. Esto hay que tener un cierto talento del que yo carezco, obviamente. Bueno, a ver, es una profesión bastante complicada de aprender porque, Claro. bueno, supongo que como la mayoría, ¿no? Hay que tener cualidades, Verónica. Tienes que conocer el barro y masticar el barro y... Es que es muy complicado, muy complicado. ¿Y por qué eres la última? Es decir, ¿por qué esta tradición no ha seguido en otros puntos de Asturias o hay otros alfareros u otros artesanos que tiran por aquí?
Pues mira, por varias razones. La primera, porque los que había, como te contaba antes, que había muchísimos alfareros, ya eran gente Mayor. ya mayor. Los hijos, ¿qué pasa? Que estudiaban fuera, acababan quedándose fuera y luego ya cogiendo sus trabajos fuera, y de aquellos años no se vivía de la alfarería. Claro, yo imagino, Verónica, que tú tienes aquí una pelea por mantener esto. ¿Cómo lo haces? A ver, supongo que como todas las tradiciones ancestrales, como madreñeros, como cunqueiros, como cesteiros, o sea, estos trabajos se van olvidando. ¿Y qué hago yo? Pues hacer lo que puedo, intento por redes, que ahora funciona todo así, pues intentar darme toda la publicidad que puedo, doy muchísimos talleres, intento hacer visitas guiadas. Bueno, Verónica, esto va cobrando forma, ¿eh? Pues, a ver, esta pieza ahora tiene que secar y en el horno, a ver, no se mete, se haces una pieza y la metes en el horno, a ver, el horno es muy grande y entran entre grandes y pequeñas, dependiendo del tamaño de las piezas, entran 300 y pico piezas o 400 y pico piezas, dependiendo del tamaño de cada una. Entonces, claro, tenemos que reunir esa cantidad de piezas. Cuando ya tenemos una hornada hecha, la metemos al horno y se cuece. Entre todo serán unas 10 horas aproximadamente. Con el negrecido también. Exacto, sí, con todo, ya sale todo. Vale, pues oye, nada. No, espérate, que tienes que cortarla. ¿Cómo que cortarla? Claro, ¿cómo se despega esto de aquí? Ah, es una buena. No se levanta. Claro, entonces mira, esto es una tanza y lo que vas a hacer es enrollártela en los dedos y la tensas. Y lo que tienes que hacer es, desde aquí, Abajo. lo pegas bien abajo a la rueda y tiras hacia ti. Vale, o sea, es como. Venga, un par de veces. Me lo engancho como si fuera hilo dental. Exactamente. Así, muy bien. Así, pégalo bien abajo. Ahí. Muy bien, ya está. Venga, cógelo. ¿De dónde? Aquí, en la base, sobre la base. Despacito. Ahí va. Venga, ponlo ahí. ¿Ahí va? Sí, pues sí tiene culo. Aquí. ¿Lo ves? Hago un alto en el camino en la comarca vaqueira, concretamente en Allande, un lugar donde los romanos ya sabían que había algo más que montañas. Esto es Fana Afreita, el vestigio más visible de la explotación romana de estos montes para extraer oro. Aquí lo encontraron y vamos a conocer un poco más qué es lo que hacían y sobre todo, y esto es muy curioso, qué relación tiene esto con las estrellas. Y vamos a hablar con la mayor autoridad en la materia. Lucía, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo tardes, estás? ¿qué tal? Oye, encantado de conocerte y más aún aquí, que estamos, creo, ante los restos de de un yacimiento que fue explotado por los romanos. Eso es una de las minas de época romana mejor conservadas del norte de España. Aquí resulta difícil ver una mina, pero imagino primero a cielo abierto y luego que esos eran restos de las excavaciones y todo esto que vemos, imagino que es artificial también. Eso es, aquí lo que hicieron fue modificar la orografía de la montaña, extrayendo todo el material que falta en este hueco grande que vemos aquí, en esta mina, ¿no? Digamos que el suelo que tendría esta zona vendría como lo que vemos en esta parte de la izquierda y conectando con lo de la derecha, con la zona de los árboles. Entonces todo este material es el que ellos explotaron buscando el mineral de oro. ¿Cómo lo explotaban los romanos? Bueno, los romanos tenían una técnica que se conoce como el ruinamontium, en el que lo que hacían era como una especie de huecos por las paredes, por el territorio, y lo calentaban y después soltaban el agua
como de golpe, y de esa manera iban, pues, digamos, arrancando el material que vemos que ahora mismo está ausente, ¿no? Todo este material que falta fue bueno, explotado en búsqueda de oro y se fue acumulando en esos depósitos que podemos ver ahora en el fondo de esta mina, y fue, bueno, como deslizándose o arrastrándose hacia abajo por todo el valle. Ajá. Eso es. Uy, Lucía, tú eres astrofísica y de las buenas, divulgadora. ¿Qué tiene esto que ver con el cielo, con la astronomía? Bueno, pues realmente lo que ocurre es que el oro es un mineral, bueno, que todos sabemos, muy preciado, ¿no?, en este momento, pero no se origina en la Tierra, no tiene un origen geológico, sino que se origina en el espacio. No me digas. Sí, sí. ¿Y todo eso cae en la Tierra? ¿Así? Bueno, llega a la Tierra a través de dos procesos diferentes. Uno de ellos es a través de los meteoritos, ¿Sí? y otro de ellos es que la Tierra se forma orbitando alrededor del Sol dentro de una nube de polvo y gas en la que nació el Sol hace 5.000 millones de años, que ya estaba enriquecida, esa nebulosa de la que nació el Sol ya estaba enriquecida por elementos químicos que fueron generando otras estrellas que nacieron y murieron en generaciones anteriores a nuestra estrella. Y entre esos elementos el oro, pero imagino que también otros minerales, otros Eso metales. es. De hecho, tengo aquí una tabla periódica. Haces que bien, es... porque yo soy muy cortito para entender esto. Yo soy de letras. Bueno, aquí hay muchas letras también, ¿eh? Ya, sí, pero... Bueno, en esta tabla periódica lo que vemos no es como la que hemos dado en clase, ¿no?, la que estudiamos en el instituto. Sí, selenio, teluro, todo eso. Eso es. Son los mismos elementos químicos, pero los colores lo que nos indica es en qué proceso astrofísico se generan cada uno de estos elementos químicos en el espacio, porque todos los elementos químicos de la tabla periódica se originan en el espacio, ¿Todos? incluso los que forman parte de nuestro cuerpo, del cuerpo humano. O sea, nuestro origen es el espacio. Eso es. ¿Tú conoces esta frase famosa de Carl Sagan de que todos somos polvo de estrellas? Sí. Bueno, pues viene de ahí. Lo que aprendemos aquí estamos en pleno camino de Santiago. Eso es. Camino primitivo, que tiene mucho que ver también con las estrellas, porque eran las estrellas quien guiaban a los caminantes, quien siguen guiando a los caminantes, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que concretamente en el Camino de Santiago primitivo, aquí vemos cómo Sale de Oviedo, de la nace catedral. en Oviedo, ¿no? Esta sería la primera etapa. A medida que nos adentramos en la zona suroccidente, pues cada vez tenemos acceso a cielos más oscuros, menor contaminación lumínica y también ambiental, con lo cual En Allande estamos de maravilla. en Allande podemos ver las estrellas cuando la meteorología lo permite, muy bien. Lucía, estamos en un lugar desde el que las estrellas se pueden ver muy bien, especialmente bien. Sí, además un día como hoy, vamos, tanto las diurnas como las nocturnas. ¿Y por qué este sitio es especialmente bueno? ¿Porque es muy alto? En primer lugar está la altitud, como tú bien dices, y por otro lado también hablamos de lugares en los que haya, pues, una contaminación lumínica reducida, y también es muy importante estar en lugares en los que también la contaminación ambiental sea reducida. Con uno de estos días de claridad absoluta del cielo se pueden llegar incluso a ver objetos que están fuera de nuestra galaxia a simple vista. ¿Qué es lo mejor de ver el cielo de noche desde un lugar como este? Te transforma, te conecta contigo mismo, te conecta con la naturaleza, dejas de pensar en tus problemas, seguramente, ¿no?, porque te das cuenta de que estás en un punto enano de un espacio enorme, y también que muchas veces al observar el cielo lo que percibes es una sensación de inmensidad y de tranquilidad. Hablabas hace un momento de estrellas nocturnas y estrellas diurnas. Se me ocurre que el Sol, yo no sé cómo podemos ver el Sol. Pues justamente tenemos algunos telescopios que nos permiten observar el Sol, es decir, hacer observación astronómica por el día de forma segura. Es muy importante no mirar al Sol nunca con telescopios ni prismáticos que no estén con filtros homologados. ¿No lo puedo ver? Sí, claro. Lo que vas a ver es como una esfera, una Roja. gran esfera roja. Como si fuera el centro de Eso la bandera es. de Japón. Sí, pero con fondo negro. Sí, con fondo negro. Eso es. Y bueno, lo que estás viendo es el Sol, lo que estás viendo es la cromosfera, que es una capa de la atmósfera del Sol,
Y hilillos ahora, alrededor y en medio del sol. eso es, esos hilillos son tormentas solares. ¿Son tormentas solares? Sí, sí, y además esos puntitos que ves también en la superficie son manchas solares. Y esto es posible verlo ahora porque el Sol está en un momento de su ciclo de actividad en el que está a máxima actividad. Qué maravilla, muchísimas gracias, Lucía. Gracias a ti. Un placer conocerte. Yo me voy a quedar mirando un poquito el sol. Perfecto, muchas gracias Muchas a ti. gracias a ti, de verdad. Me quedaría todo el día mirando al sol, pero debo enfrentarme al desafío final. ¿Seré capaz de encontrar oro como un auténtico profesional? Este pandeiro que toco y este que llevo una mano ya de la mi puñadina, la mujer de mi hermano. Alba, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juanra? ¿Qué tal? Pues muy bien. Oye, ¿por qué hay un museo del oro aquí en Navelga? Bueno, pues estamos en una de las zonas auríferas más importantes del país. Los romanos, que eran muy listos, ellos hace 2000 años empezaron a buscar y aquí hicieron en Navelga uno de los movimientos de tierra más grandes que se hicieron en Asturias para recoger oro, en la península también. O sea, me estás diciendo que donde ahora están estas casas había una montaña. Sí. Y la explotación del oro acabó con esa montaña. Exactamente, fueron 2 millones de metros cúbicos de tierra los que se movieron para recoger oro y el pueblo se hizo posteriormente sobre los escombros de la explotación. En los años 50 alguna galería que quedó en pie de la época romana fue aprovechada para hacer aquí la primera mina de oro industrial de toda España, pero bueno, no era rentable finalmente, pero sí les dio pie a empezar a buscar en los ríos, porque bueno, como una prospección, a ver hacia dónde se dirigía el filón, hacia arriba o hacia abajo, para abrir una nueva explotación, y vieron que directamente buscando en el río sacaban mucho más oro y de forma más fácil que en la propia mina, así que la mina se cerró y la gente desde los años 50, pues primero como una segunda economía y luego como un hobby, pues se está buscando oro en la zona. ¿Y todo ese oro que se explotaba aquí, cómo termina en el río? Durante los inviernos es una zona donde llueve mucho, hay mucha tormenta, mucho aire, la roca se va erosionando, se va cayendo al río. El río lo vemos aquí tranquilo, pero durante los inviernos hay veces que incluso llega a pasar sobre este puente alguna ola. Mucho caudal, muchísima velocidad, y lo que hace es triturar toda esa roca, la roca se va rompiendo y va dejando salir esas pequeñas partículas de oro, que por su peso es un metal muy denso, se va depositando en las orillas, se va quedando sedimentado, y cuando llega el buen tiempo, el agua baja, la orilla queda al descubierto y ahí es donde se pone la gente a buscar. ¿Tú has buscado oro de pequeñita? Sí. Yo creo que todos aquí en el pueblo seguimos la tradición y ahora pues nos dedicamos un poco al deporte, realmente. Y por eso el campeonato, he visto ahí el campeonato del mundo de bateo se llama. Bateo de oro, sí. Bateo de oro, sí. Que se organiza aquí. Sí, es un deporte de competición, es para ver quién es el que mejor técnica tiene, no, ¿Sí? No es para ir al río, sino para ver un poco lo rápido que eres bateando. ¿Ahí es donde está César Castaño? Efectivamente, César es nuestro presidente y el que mueve aquí todo el cotarro. O sea que si yo voy para allá me voy a encontrar a César Sí. en Ahí el campeonato del mundo. yo creo que te va a estar esperando, sí. Oye, pues muchas gracias, Alba. Gracias por invitarme a ir al campeonato, que voy a ver qué me cuenta César. Pues quizás nos vemos por allí porque sí, yo tengo la final de Mundial Femenina y a ver cómo se me da. O sea, no solamente llevas el museo, sino que Sí. estás entre las mejores del mundo. Hoy compites en la final mundial femenina. Este año me ha sonado las campanas y ahí estoy, así que intentaré hacer lo mejor, representando a mi país lo mejor posible. Ah, pues luego te buscamos y te damos ánimos. Perfecto. Venga, hasta luego, gracias, chao. ¿Qué ha liado aquí, César? Pues sí, la hemos liado buena, la hemos liado parda aquí, sí. El Campeonato del Mundo de Buscadores de Oro, con 600 competidores de 24 países y de los 5 continentes. La gente de todo el mundo aquí en Navelgas. Vienen a Navelgas a esta competición única y exclusivamente. ¿Y esto se hace todos los años? En Navelgas hacemos todos los años el Campeonato Nacional de Buscadores de Oro. Pero este es el Campeonato del Mundo, que solo existe uno al año, en un punto del mundo diferente para competir, para realizar la gran fiesta del oro a nivel mundial. Para que esto salga adelante, hay 100 voluntarios aquí trabajando, de personas que tienen algo que ver con Navelgas, que quieren esta tierra y que luchan por esta tierra. Y tú, que dejas el taller de escultura y te centras en esto durante un tiempo. Sí, en el último mes casi te digo que no he pisado el taller ni he tocado una escultura. O sea que... Oye, ¿y cómo es eso del premio? Pues, ¿se meten todos en el río a ver qué encuentran? Antes hacían los ríos, pero ahora, por las normativas medioambientales, ya no se puede hacer en los ríos, porque tú imagínate a 600 tíos, a 600 mineros,
metidos en el río a la vez, se destrozaría. Sí. Entonces se ha sacado del cauce de los ríos y se ha reconvertido en buscar quién es el bateador más rápido del mundo. Y es lo que está sucediendo ahora mismo. Para que os entendáis, buscan 12 pepitas de oro minúsculas como que haces alfileres en menos de un minuto y las encuentran y las meten en un tubito. O sea, es una locura, son súper rápidos, tienen una técnica increíble y es su vida, es ser el mejor buscador de oro del mundo. Oye, yo quiero aprender. Pero me ha dicho Alba que ella va a participar también. Sí, Alba está en la final femenina. La final femenina del señor. Campeonato del Mundo Del Campeonato de del Mundo Bateadores. de Bateadores, sí. Vale, pues voy a ver si la veo, pero sobre todo quiero aprender yo a batear, porque, a ver, me he prometido a mí mismo ser capaz de sacar adelante un reto. Ajá. Encontrar pepitas de oro. ¿Lo Pues puedo conseguir? Yo creo que lo vas a conseguir porque aquí con trabajo y paciencia se consigue. ¿Hay algún buen maestro por aquí? Sí, Aparte de ti. yo te enviaría con nuestro presidente honorífico, que es Pedro Queipo, y que es un fiera y nadie conoce mejor que el río. Pedro Queipo, vale. ¿Y voy adecuadamente? Un chaleco y un sombrero te vendría bien para quitar la luz de los ojos y demás, que te permita ver bien las pepitas de oro. Vale, pues me voy al lío. Alba, ¿Salgo? ¿qué tal? Venga, pues ¿Cómo has quedado? bueno, no lo sé todavía lo que hemos quedado, pero creo que he perdido una, así que bueno. ¿Cómo que has perdido una? Sí, había 10, he escuchado por ahí y he sacado 9, con muchísima dificultad, pero bueno, las tengo ahí. No Pues sé. casi, o sea, casi. casi He llegado ganas. a la final, que después de tantísima gente, para mí es mi premio. La Claro, es verdad. una final internacional. Efectivamente, y soy de las 30 mejores del mundo, así que Bien, bien. Sí. Pues nada, muchísimas gracias. muchas gracias. Yo voy a ver si vosotros. aprendo. A ver, que para el año que viene te quiero ver aquí, ¿eh? Pues no te digo yo que no. Pues venga. A ver si lo Hasta consigo, luego, chao. Lucas. Vale, ya estoy aquí, Pedro. O sea, esto es una batea. Sí, ¿Puedo levantarla? sí, sí. ¿La puedo coger? Sí, sí, cógela, prueba a ver. Aquí es donde se supone que podía Ahí- haber oro. Ahí debería haber oro, podría haber oro. Podía haber oro. Y entonces, esto es arena del fondo del río Arena del río. y tú la coges y la mueves Y como la mueves estabas para haciendo. que las partículas de oro se queden en el fondo de la batea. ¿Y por qué se quedan en el fondo de la Porque batea? pesa 19 veces más que el agua. Vale, ¿y por qué tiene estos círculos concéntricos la batea? Para que en caso de que las partículas de oro no se queden aquí y no se salgan hacia el exterior. ¿Y todas las bateas son así? No, hay muchos tipos de bateas, muchos. O sea, por ejemplo, y esta es más Esta es moderna. una batea prácticamente de competición. Ah, esta es de competición. Sí, bueno, yo también busco oro en el río Güell, pues sobre todo para muestreo y ver dónde empieza a dar algún Ya. punto de oro. Y las bateas, ¿qué tiene que tener una buena batea? Yo pensaba que es que tenía una red y lo metías No, ahí, no, no, pero- no, la batea no tiene nada que hacer. La batea lo único que tiene que hacer es que no pierdas el oro, que no se te escape, que se quede Ah. concentrado en el fondo. Pero eso debe depender también de la mano del Bueno, bateador. claro, también, claro. Mucho es la mano del... Hay que procurar no inclinar la batea, batear con la batea siempre en el agua, siempre ¿Ah, sí? plana, sí. Bueno, ¿te Y- importa y- que termine de batear esto y si me encuentro oro es mío? termina a ver. Y si Prueba a ver. Y los movimientos circulares con la mano, todo lo que alcance. Así se va eliminando enseguida la arena. Todo. Pero te he hecho una propuesta que no sé si me la aceptas o no. Si encuentro oro aquí es mío. Sí, sí, por supuesto. Vale. ¿Qué posibilidades tengo de encontrarlo? Bueno, pues a lo mejor un 50%. ¿Ah, sí? La ¿Tanto? mitad no. Ah, bueno, a ver, yo meto esto en el agua, ¿no? Exactamente. ¿Hasta dónde? Hasta Hundirla bastante. Ahí. ahí. Ahora ¿Y- movimientos y ahora qué hago? circulares. Eso. No, pero todos los Es que me da miedo que se me escape el oro. no se escapa nada. Vale, ¿qué Si, hago? ¿Así? si no la inclinas, la batea no se escapa. Sí, efectivamente. ¿Así? Sí, ¿Se va saliendo arena? sí, tiene que salir arena. Ese es el sistema, es que la arena salga y quede el oro. Pero el oro, seguro que no se me escapa ahí, ¿no? No, seguro que no. O sea, porque me ha dicho, pesa mucho más que la Pesa arena. 19 veces más que el agua. Ay, se me estaba inclinando, tengo que no inclinarlo. Procura no inclinarlo. Y así hasta que se vacíe. Y así hasta que se vacíe. Cuanto Yo le más voy a dar. rápidos sean los movimientos y más rápidos, antes se vacía. A ver, esto, claro, aquí dentro del agua pesa un poquito, pero muy poco, pero aquí no se nota el peso. No, el peso, claro, la mitad del peso lo ha depositado en el agua. Bueno, ya no hay arena.
Ya no hay arena. Ahora debería estas piedras que son grandes siempre con arena, con agua. Hay que arrastrarlas, se pueden arrastrar, estas grandes. Y si hay oro se me va a quedar aquí. Y ahora sería concentrar esto, que no quede a ver, esto, hacia esta parte. Espérate, que he encontrado una. Y ahora... ¿Esto no es una pepita de oro? No, esto no es una pepita de oro. No, vaya por Dios. Y pues el oro debería estar en este borde de aquí. Debería, porque hay mucho oro, no veo. Bueno, pues debería estar ahí. Vale, ¿cuántas veces podemos intentarlo? ¿Cuántas veces estás tú cuando te pones a buscar oro? Bueno, a lo mejor 3, 4 veces y no me encuentras nada. Después a lo mejor en 2 te o buscas 3 otro seguidas sitio. pues encuentro. Vale, pues vamos a seguir. ¿No te importa que sigamos? No. Y si hay oro, ¿cómo? Pero me voy a agobiar un poco porque imagínate que encontramos oro. ¿Seguro que no se me va a escapar? Seguro 100% no, pero hay muchas posibilidades de que se quede. Bueno, oye, esto como hemos dicho, como me estás enseñando, si encuentro oro es para ti, ¿vale? Bueno. Sí, hombre, sí, hay que ser generoso. Bueno, si encuentras oro es para ti, lo puedes llevar. Bueno, vamos a medias. Vale. Pedro, a medias. Vale. Porque yo creo que aquí no voy a encontrar nada. No, se ven las pepitas ya. ¿Cómo que se ven las pepitas? Mira. ¿Eso es una pepita? Eso es una pepita. Cuidado con el dedo que te tengo que enseñar cómo se coge. Pero bueno, ¿esto es una pepita? Eso es una pepita. Y mira. ¿Y esto es otra? Eso es otra. Y esta otra. Mira, ahí hay 3 pepitas. Ya se te quedó en el dedo, Ay, se me ha quedado en la uña. Mójala aquí, mójala en esa. A ver, ¿y qué hago? Ahora, mira, ya me he puesto nervioso. Vamos a ver. Yo te voy a coger una y tú coges el resto, El dedo seco, lo coloco encima, pulso así hacia afuera y lo meto en el frasco. Entonces hemos quedado en que era para mí, ¿no? Sí, lo coges es para ti. Oye, Pedro, pues muchísimas gracias, de verdad. Es la primera vez en mi vida que descubro oro en un río. Estas pepitas de oro me recuerdan que nunca es tarde para descubrir y hacer cosas por primera vez. La tradición de buscar este metal precioso en el río me ha parecido asombrosa y conocerla de la mano de Pedro ha resultado ser una experiencia única. Gracias también a César y Alba por invitarme a la gran fiesta del oro a nivel mundial. Y ya que hablamos de tradiciones, ha sido un lujo compartir con Verónica, mi querida alfarera, el ancestral trabajo de la cerámica negra. Sin duda, hay que conocer y masticar el barro para aprender el oficio. Gracias por confiarme tu gran secreto. También ha sido mi primera vez en el límite entre Asturias y Galicia, descubriendo los resquicios de la minería en este entorno tan especial. Y ha sido un privilegio recorrer el bosque de Muniellos con Enrique y descubrir la influencia de la mina en un paisaje declarado Patrimonio Natural. En este viaje he aprendido mucho. Por ejemplo, de Lucía. Por fin ha cobrado significado a la frase «Todos somos polvo de estrellas». Me habría quedado horas y horas mirando al sol desde su telescopio. También me gustaría destacar a Daniel, que me ha hecho viajar por el Escorial asturiano en una cápsula del tiempo de más de 600 años. Desde luego, el microclima del suroccidente asturiano genera sabores singulares que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo, como el vino de Cangas. Si algo saco en claro de este viaje, es que muchas tradiciones ancestrales se descuidan, pero vosotros hacéis que no caigan en el olvido. Gracias a todas y a todos por forjar historia conmigo en lo profundo del bosque.